En este problema tenemos un alternador trifásico, nos dan la potencia aparente, conexión estrella, 50 Hz, 2300 voltios. Nos dice que tiene una resistencia entre terminales medida por el procedimiento de corriente continua de 0,16 ohmios. Suponer que la resistencia efectiva de corriente alterna es 1,5 veces la óhmica, medida por el procedimiento anterior. Una corriente de campo de 70 amperios produce una corriente de corto de 316 amperios. Y la misma corriente de campo, una tensión inducida interna de 700 voltios en circuito abierto. Bien. Determinar el valor de la reactancia síncrona de la máquina, la regulación porcentual a plena carga, un factor de potencia 0,8 en atraso. Bueno, la forma de dar los datos en este problema pues difiere quizá un poquito de los anteriores. Por ejemplo, en el primer caso lo que tenemos es la forma en que nos dan la impedancia, ¿no? Bien, vamos a empezar por la mitad del problema. Dice que una corriente de campo de 70 amperios, una intensidad de situación de 70 amperios, produce, vamos a escribirlo aquí para intentar extraer datos del enunciado, produce una intensidad de cortocircuito, a ver, es esta, 376 amperios, y una tensión de vacío, que es igual a la fuerza electromotriz inducida interna, de 700 voltios. Como resulta que la conexión es en estrella, hay que tener cuidado que esta tensión es de línea, ¿vale? Igual que la intensidad, que también es de línea, que es igual que la de fase, pero esta tensión es de línea de una máquina en estrella. Por lo tanto, la impedancia síncrona por el procedimiento de Schoenberg pues sería la tensión. Bueno, si queréis pues lo escribimos primero con una expresión algebraica, es decir, sería S0 de fase partido de ICC de fase. Sería la tensión 700 partido de raíz de 3 entre la intensidad 376 y nos da 1,075 ohmios de impedancia síncrona por fase. Bien. Nos hace falta calcular, bueno, no hace falta, no, es que nos pide calcular la reactancia síncrona y la resistencia RS nos la da de una forma un tanto especial. Bueno, vamos a dibujar primero cómo sería la conexión del estator de las tres bobinas de la máquina, que sería esta de aquí, ¿no? Tendremos esta conexión. ¿Vale? Sería la fase, vamos a llamarle A, B y C, para que sea más sencillo. Y entonces, bueno, quizás voy a poner las letras en otro sitio y con otro color. Para que se distinga, vamos a llamarle A, B y C, pero lo vamos a llamar aquí dentro, ¿vale? Porque voy a hacer aquí una conexión. Y con otro color vamos a ver qué es lo que es la medida de resistencia por procedimiento de corriente continua. Es muy sencillo. Lo que voy a hacer es coger una fuente de corriente continua, una batería, ¿de acuerdo? De valor adecuado para que la intensidad que vaya a circular no sea muy elevada. Y lo que voy a hacer es medir esa tensión y medir la intensidad que fluya hacia la máquina. Y lo voy a hacer entre dos terminales. Por ejemplo, entre A y B. ¿Vale? Conozco la tensión y mido la intensidad. ¿De acuerdo? Entonces este es el procedimiento de medida por corriente continua. Lo explico para que se entienda qué es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, mediante este procedimiento, la resistencia entre terminales, vuelvo a negro, es decir, mediante este procedimiento RAB, que sería la tensión medida partido de la intensidad medida, todos valores, pues resulta que sale 0,16 ohmios. Ese sería entonces, si observamos la corriente, pues fluiría por aquí, al llegar a este nudo, por aquí no circularía porque esta bobina está desconectada, fluiría por aquí y volvería la batería por este lado de acá. ¿Vale? Entonces la resistencia que estamos midiendo es realmente la resistencia de dos bobinas en serie. Por lo tanto, eso quiere decir que la resistencia RS medida en corriente continua sería la RAB dividido por 2, 0,16 entre 2, 0,08 ohmios. ¿Vale? Esto es una resistencia medida en continua.
¿Por qué dice que la resistencia efectiva de alterna es 1,5 veces? Bueno, esto se sabe. Se sabe que cuando tenemos, vamos a suponer que esto es la sección transversal de un conductor, se sabe que cuando tenemos una corriente, pues la corriente, que son electrones, ¿no? Los electrones atraviesan la sección transversal del conductor distribuidos uniformemente en toda el área de esa sección transversal cuando la corriente es corriente continua, ¿vale? Pero este mismo conductor, bueno, no sé si va a salir del mismo tamaño, vaya, perdón. Este mismo conductor no ha querido salir del mismo tamaño, bueno, más o menos. Ese mismo conductor, si yo lo que voy a hacer es circular por él corriente alterna, los electrones, lo que va a ocurrir es que se van a circular por la parte externa del conductor. Sobre todo cuanto más alta sea la frecuencia, más se van a ceñir a la parte externa por un efecto que se llama efecto piel, ¿de acuerdo? Entonces, claro, la resistencia del conductor, aquí para calcular la resistencia de ese conductor, nosotros lo que haríamos sería calcular, en ambos casos, la resistencia del conductor, que el conductor es el que constituye la bobina, que no lo he dicho, pues sería el coeficiente del material, que en este caso sería, en ambos casos lo mismo, la longitud del material, que sería la misma, sería la longitud del conductor que tendríamos que usar para la bobina, pero tendríamos la sección. La sección sería distinta en cada caso, para la misma bobina, puesto que evidentemente en el caso de corriente continua, la corriente se distribuye a todo lo largo de la sección, entonces la sección a utilizar para calcular esa resistencia sería la sección física del conductor, pero la sección transversal, en el caso de corriente alterna, pues sería inferior. A ser la sección inferior, la R nos va a salir pues más grande. Bueno, pues nos está diciendo el fabricante, va a decir, el autor del problema, que la resistencia del bobinado medido en corriente alterna es 1,5 veces más grande, como estamos diciendo, que la resistencia del bobinado medida en corriente continua. Por lo tanto, la RS para el problema en corriente alterna será 1,5 veces por 0,08, 0,12 ohmios. Ese será nuestro valor de RS. Y evidentemente podemos ya calcular la XS. Vamos a hacerlo en la página siguiente. XS pues será la raíz cuadrada de ZS al cuadrado menos RS al cuadrado. Sería raíz cuadrada 1,075 al cuadrado menos 0,12 al cuadrado. Y es igual a 1,068 ohmios. Y esto sería la XS que nos estaban pidiendo en el problema, ¿vale? A continuación, el problema decía que además de la XS nos pedía la regulación porcentual a plena carga con factor de potencia 0,8 en atraso. Es decir, recopilando aquí tenemos que C va a valer 1 y factor de potencia 0,8 inductivo. ¿Vale? Y como ya sabemos, la regulación sería 100 veces el módulo de E menos el módulo de V partido del módulo de V para ambas magnitudes expresado de la misma forma, valor de línea, valor de fase. Bien, pues como suele ser habitual, lo que vamos a hacer es calcular, como ya hemos hecho en problemas anteriores, aplicar la ecuación de Kirchhoff para calcular E. Sería, vamos a escribirla completa porque es la primera vez que sale en este problema, sería esta de aquí, ¿no? No explico de dónde sale, si alguien tiene duda, pues les remito a problemas anteriores. Entonces, sustituyendo sería la resistencia, vaya, el identificador de trazos a veces juega malas pasadas. Sería la resistencia en corriente alterna más J la XS que hemos calculado también a partir de ella por el valor de la intensidad. A ver, tenemos calculado la intensidad. No, bueno, nos la está dando, ¿no? La corriente a plena carga son de 376, ¿no? Entonces sería 376. Y el ángulo, el correspondiente a un factor de potencia 0,8 inductivo.
en este caso menos 36,87, ¿vale? Más la V. La V son 2300 voltios, pero en valor de fase. Al estar en estrella y con su ángulo de 0 grados. Bien, la E resulta de esta operación, a ver, 1632,1 voltios y su ángulo sería de 10,40. A ver, salió un poco aquí. Voltios. Por lo tanto, la regulación sería la E menos la V, lo estamos expresando en valor por fase, dividido de la V. Y por 100. 22,91% valor de regulación de la máquina. Bueno, con esto pues acaba la resolución del problema.